Buenas noches a todos. Gracias a Dios, Telered, Santa María y a todo el equipo, volvemos a encontrarnos y llegar a la comunidad para informar, para que se comuniquen. Por favor, no dejen de comunicarse, de intercambiar, no se queden con dudas, llámenos, ya tenemos las vías de comunicación en pantalla. Buenas noches, Aníbal. Qué bueno, sí, nos volvimos a encontrar. Es cierto, hace un tiempo que no podíamos estar juntos. Sí. Y bueno, tenemos la suerte en esta oportunidad de que nos acompañen la licenciada Lucía Burutarena, el doctor Fabián Meta, que son responsables de la Oficina de Atención e Integración de las Personas Discapacitadas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Les agradecemos la presencia de ustedes acá y bueno, vamos a tratar de hablar de algunas cosas que son importantes. Una de ellas, creo que la más importante, que es la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito del Poder Judicial, que no es un tema menor. Y creo que ustedes... Y no es tan común, perdóname, ¿no? No. En este momento todavía no. Y creo que ustedes, bueno, se han animado y, bueno, han puesto también toda la tenacidad y la voluntad y el trabajo para que sean un poco la cabeza de playa, ¿no? En Argentina. Muchas gracias. ¿Adelma? Sí. A mí me interesa mucho, bueno, este tema de la inclusión, integración, participación, ¿no? Es decir, después de toda la historia de ir desde aquel discapacitado a hoy persona con discapacidad social, con actividad restringida y participación limitada, ver que hay organismos nacionales, provinciales, que están haciéndose eco de a poco de esta necesidad y de este compromiso que tiene el Estado de incorporar a toda persona, no importa su condición. Entonces me parece maravilloso y yo les agradezco muchísimo. Lucía y Fabián, ¿cómo es esto que ustedes hacen la inclusión? ¿Qué es para ustedes esto? Cuéntenle al público, por favor. Bueno, primero quizás tendríamos que ir hacia los inicios de la oficina y bien, cómo fue conceptualizado y cómo después la realidad nos fue llevando por caminos a veces un poco duros. Nosotros, hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires que nos obliga a tener y cumplir con un cupo ahora del 5%. Empezó siendo de un 2%, después al 5%. Yo soy el jefe de Departamento de Relaciones Laborales, que a su vez nosotros tenemos dentro de la Oficina de Relaciones Laborales la Oficina de Discapacidad, para hacer el término abreviado. Cuando nosotros empezamos a trabajar y a armar nuestra idea de cómo queríamos trabajar, queríamos hacer una oficina distinta en el concepto al resto de las oficinas públicas. La burocracia es un mal que llevamos en las oficinas públicas, pero es mayor para las personas con discapacidad, que lo sufren doblemente. Entonces, nuestra idea fue hacer una oficina transversal que fuera medular en cuanto a la problemática del tema de la discapacidad y que trabajáramos mucho con la idoneidad, que es un término que nosotros le dimos una mayor importancia dentro de lo que figura la ley. O sea, cumplir el cupo con claro, persona idónea. Que se tiene que acabar con estos pobrecitos discapacitados. Somos contrarios totalmente. Pero por supuesto. Nosotros lo que decimos es que las personas con discapacidad tienen un derecho, pero ese derecho no hace que ellos puedan acceder sin estar capacitados. Claro, la doctora Augusto Fierro decía, tiene un derecho, pero el deber de ejercer el derecho. Exactamente, ¿no? y Tiene obligaciones también. Exactamente. Bien. A cada derecho, con la formación jurídica que uno tiene, le corresponde una obligación. Y el Consejo de la Magistratura en pleno, nosotros tenemos 9 consejeros de los abogados, de los jueces y de la representación de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ha acompañado esto, nos han dado los instrumentos para que nosotros podamos trabajar y avanzar. Empezamos lentamente y empezamos a incorporar personas dentro de las oficinas administrativas. Y en un segundo paso
a medida que pudimos adaptar y mejorar los edificios ya existentes de la Ciudad de Buenos Aires, pudimos, de justicia, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, empezamos a incorporar en la justicia. Para eso se armó todo un programa, que la responsable es Lucía, y ahora le voy a dejar a ella que explique específicamente, en el cual nosotros hacemos entrevistas de trabajo, hacemos entrevistas en el lugar de trabajo donde la persona va a dar, para que pueda haber una adaptación al puesto de trabajo, y fundamentalmente hacemos capacitación, no solamente a las personas con discapacidad, sino también al entorno laboral, para que sepan cómo hablar. Uno de los males más comunes que ustedes sabrán, que las personas hipoacúsicas o sordas, como comúnmente llamamos, la gente les grita para hablarle. O cómo manejarse con una persona no vidente. Bueno, todos esos pequeños tips es lo que nosotros tratamos de ir trabajando. Igualmente, más en detalle, Lucía va a poder ilustrarnos. Lo que dice Fabián respecto a la idoneidad de la persona es exactamente así. Nosotros reclutamos, o sea, buscamos candidatos para que ocupen puestos reales de trabajo, y buscamos esto, que cumplan con todos los requisitos que tiene el puesto, y no darle trabajo meramente porque la persona posee una problemática determinada. Para que la inclusión sea exitosa, esto que contaba Fabián de la otra parte, el área receptora, ¿quién recibe a la persona con discapacidad en este caso? Todo lo fuimos aprendiendo a prueba y error. Nos fuimos dando cuenta a medida que íbamos haciendo las inclusiones en donde necesitábamos reforzar un poco más, porque si bien tuvimos mucha receptividad por parte de los consejeros y de las autoridades de la justicia de la ciudad a asumir este desafío tan grande que era comenzar a incluir personas con discapacidad, tuvimos que aprender nosotros cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo exitosamente. Las personas con discapacidad que fueron ingresando fueron las que nos fueron mostrando ese camino a medida que nos iban planteando sus necesidades. Consideramos que una inclusión exitosa viene de la mano con todo lo que tiene que ver con la adaptación al puesto, cómo conocemos las necesidades que tiene ese puesto de ser adaptado. Bueno, primeramente porque nos lo dice la persona, y además porque, como decía Fabián, a través de la transversabilidad con la que trabajamos, vamos con la gente que corresponde al área de infraestructura y obras, informática y demás. Sí, esta es una de las cosas que me interesaba preguntarles, porque el problema muchas veces pasa por ahí. Es decir, trabajar con todas las oficinas que tienen algo que ver, un poquito, pero tienen que ver. Porque muchas veces se piensa simplemente que es la incorporación y resolver también el problema de la infraestructura, del lugar, si tiene baño, si tiene rampa, si tiene lugar para pasar, y es mucho más digamos, es mucho más complejo el problema, ¿no? Muchas veces la gente cree que meramente por tener una rampa, si estás incluyendo una persona con una discapacidad motora, ya está resuelto el tema. Pero quizás, y nos ha pasado, lo que hay que cambiar es el picaporte de la puerta. Ejemplos como ese hay muchísimos. O la mesa de entrada. O la mesa de entradas en lo que es el área de justicia, lo que son los juzgados. Nos encontramos actualmente, con esta problemática. No podemos incluir personas que tienen una discapacidad motora, por ejemplo, que están en silla de ruedas, porque la altura de las mesas de entradas no permite que estas personas hagan atención al público. Entonces estamos viendo un poco cómo seguir cambiando, ahora sí metiéndonos exclusivamente en el tema accesibilidad, porque ya fuimos superando, por suerte, lo que tiene que ver con la receptividad de las áreas a incluir personas con discapacidad. Fuimos, como nos gusta decirlo nosotros, cambiando un poco la cultura organizacional de la justicia, que la gente que entra es gente que cumple con los requisitos para ocupar ese puesto. Y hacemos un poco lo que sería trabajo de consultoría. Buscamos desde bolsas de trabajo de la AMIA, del Ministerio de Trabajo, de la COPIDIS, vamos a universidades, fundaciones, de acuerdo a lo que nos piden es de dónde buscamos nosotros. ¿Y ustedes también tienen un registro? Sí, nosotros además, el Poder Judicial tiene un registro de aspirantes en donde cualquier ciudadano puede inscribirse, posea o no el certificado de discapacidad, y lo que nosotros hacemos es filtrar cada vez que una persona se inscribe y trae el certificado de discapacidad, nos la pasan directamente a la oficina de discapacidad. Si me permitís un poquito.
¿requieren una formación previa en algún tema o en alguna asignatura? Va a depender específicamente del puesto que se genere. Nosotros, como comentaba Fabián, tenemos dos grandes áreas. La parte administrativa, funcionamos como cualquier empresa u organismo grande, y la parte de justicia, que vendrían a ser los juzgados. Las búsquedas con las que estamos trabajando últimamente, en los últimos 2 años, fueron más orientadas hacia el área de justicia, y nos piden por lo general perfiles de estudiantes avanzados de derecho o abogados. Bien. En los puestos administrativos no necesariamente nos piden con un perfil definido, sino tenemos gente que tiene secundario completo, otras personas que no, otras personas con formaciones más orientadas a lo legal, otras no. Va a depender del puesto. Igualmente yo quería aclarar un temita del tema del registro único. El registro único, por la ley de la Ciudad de Buenos Aires, indica que hay un registro único que tiene que estar en Copidis, que es el organismo que trabaja con la discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos un registro que no es paralelo, sino simplemente que está adaptado a las necesidades de nuestra búsqueda. Es decir, en el registro de discapacidad de Copidis está el nombre de la persona y algunos datos. Nosotros, para nuestras búsquedas, lo que estamos haciendo es tener mayores datos que a nosotros nos permita poder dar una mejor respuesta más cercana a la requisitoria de los juzgados o de la oficina, para no hacer llevar a la gente a búsquedas infructuosas. Entonces nosotros fuimos tratando de conseguir trabajar un mayor porcentaje de aceptación o de incorporación de personas con discapacidad, mejorando la parte del registro. También hemos trabajado, que es otra cosa, estamos trabajando ahora, este año 2012, y esperamos a profundizar en el 2013, en las personas que no quedan, en las búsquedas, trabajar con ellos también. Ver por qué no quedan. O sea, no es que no quedan porque son discapacitados, a veces no quedan porque no se saben vender bien, a veces no quedan porque no manifiestan bien cuáles son sus capacidades, o a veces pues no las tienen, entonces hay que decir, bueno, mira, si vos querés trabajar acá, no, si vos querés trabajar acá, tenés que tener un mínimo de conocimiento de computación. Entonces se lo decimos. Perfecto. Porque eso va a permitir que ellos puedan acceder. Pero por eso digo que los dos registros, el registro importante es el de Copidis. Nuestro registro es uno que simplemente a nosotros nos permite, es una base de datos ampliadas, que a nosotros nos permite que cuando hay una necesidad de una búsqueda, nosotros podemos enviar el candidato más cercano a lo que requieren. Porque ustedes, bueno, vos sabés muy bien que el Poder Judicial tiene una mecánica muy especializada. Y no les gusta perder tiempo, no les gusta... Entonces nosotros tratamos de verlo, conocemos cuál es nuestro cliente, que sería en este caso el Poder Judicial. Entonces, conociendo a nuestro cliente, tratamos de darle el mejor... tratan de tener el perfil, es decir, ya tener definido el perfil, pero me parece que es importante algo que comentaba acá Lucía, es decir, además del registro propio, ustedes también trabajan con la bolsa, tanto de AMIA, con el registro del Ministerio de Trabajo, es decir, que tienen una base de datos interrelacionada, ampliada. Ahora, hay dos cosas que me parece que me interesan, por lo menos que hablábamos con Adelma. Una es cómo hacen el reclutamiento. Yo diría más que el reclutamiento, la selección. Eso, la evaluación para la selección. Y después, perdón, dos preguntas. La selección y después la formación de la gente. Mira, lo que tiene que ver con la selección en sí misma, el que tiene la última palabra, por supuesto, es la autoridad máxima en el área en donde se va a incluir la persona, ya sea el juez, el director, el jefe de departamento. A mí me llega la solicitud de búsqueda, me mandan el perfil requerido para el puesto, y las aptitudes, requisitos, competencias que desean y que consideran que debe tener la persona que vaya a ocupar ese puesto. En base a eso, yo busco. Mando a 2 o 3 candidatos para que se presenten, es una terna de candidatos, los entrevista el juez o director, la máxima autoridad en el área, y después me hace una devolución a mí diciéndome a cuál de los candidatos elige. En caso de que ninguno de los candidatos considere el juez o director que puede ocupar ese puesto, volvemos a buscar y le mandamos otros 2 o 3 candidatos. Perdón, Lucía. Sí. O sea, ¿se lo piden
las mismas áreas de la Sí. justicia? Porque O sea, nosotros... ustedes ya hicieron toda la información de esta posibilidad. Acá ¿Y vienen los ustedes reglamentos. buscan también detectar algún puesto según las personas? Es Por decir, eso, por este ida y por eso es tan vuelta que sí. Claro, Sí. pero es tan importante el tema de que la oficina esté en la Oficina de Relaciones Laborales. Claro. La Oficina de Relaciones Laborales es la que maneja toda la necesidad de vacantes del Poder Judicial. Claro. Hacemos el ingreso y las altas. Ya están de incluidas las que personas incurren. con discapacidad, ya están incluidas ahí. Claro. Pues el entonces- mismo padrón, entonces, digamos. Cuando a nosotros nos viene una búsqueda, nosotros lo que implementamos, bueno, somos de la justicia, no podríamos obrar de otra forma, ¿no? Lo que nosotros implementamos fue un reglamento, para que no haya dudas. Claro. Cuando se produce una vacante en el Poder Judicial, obligatoriamente esa vacante tiene que ir a una compulsa, como lo dice la ley, entre una persona discapacitada y si hay otro postulante. Y se tiene que determinar por la idoneidad. Perfecto. Si hay dos candidatos, uno con Bárbaro. discapacidad y otro sin discapacidad, debería ingresar el más idóneo. En caso de igualdad, la persona con discapacidad. Lo que se llama discriminación positiva. Claro, claro. Entonces, como nosotros tenemos la necesidad de vacantes, cuando ingresa la solicitud de cobertura de vacantes a la Oficina de Relaciones Laborales, nosotros hacemos una situación de revista, lo giramos a la Oficina de Discapacidad para que me informe si esa oficina ya cumple con el cupo o no. Si no llega a tener ninguna persona integrada con discapacidad dentro de la oficina, le enviamos, conforme el reglamento, la copia del reglamento, qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer la búsqueda. Perfecto. Entonces, a partir de ahí le decimos, bueno, usted si tiene una persona ya propuesta, me la tiene que ingresar. Y además, nosotros le mandamos, conforme la cobertura del cargo y las especificaciones que usted nos dé, nosotros le mandamos una cobertura. Si no, no hay cobertura. Sin este procedimiento no se da la cobertura. Muchas veces, por supuesto, el juez me dice, tengo tal persona que viene con experiencia, juzgados federales, juzgados provinciales y demás, y para la tarea específica es más idónea que una persona sin experiencia. En esos casos, obviamente, la persona que ingresa es la persona sin discapacidad. Pero bueno, pero la búsqueda y el procedimiento se realiza en todos los casos. Y en ese caso, digamos, quien requiere el cargo tendrá que justificar, Obviamente. Tiene que fundamentar las razones. tiene que fundamentar Sí, por supuesto. acabadamente las razones por las cuales tienen que nombrar a esa otra persona y no a la Exacto. persona que puede estar en condiciones similares. Exactamente. Y nosotros prestar la conformidad. En Claro. caso de que nosotros no estemos de acuerdo con lo que dice el magistrado o la oficina, en ese caso se dirime y se va Al a Consejo. en este caso a presidencia del Consejo de Magistratura, para que ellos evalúen y meritúen en este pequeño conflicto de poderes que habría o de intereses entre la opinión nuestra y la opinión, pues son no vinculantes las opiniones, y lo que solicita el juez. Y en ese caso, el presidente del Consejo, en este caso actualmente, es el que decide. Claro. O sea que se tiene que sentir como alguien como los demás. Sí, sí, ¿No es sí. cierto? Por supuesto. Competir, digamos, buscar la forma de idoneidad, el interés. Me parece maravilloso todo. Sí, sí, Y tiene que ojalá cumplir. se extienda. Cuando hacemos la búsqueda, perdón, esto que me preguntaba Aníbal, hacemos una entrevista previa a nosotros, o sea, los entrevisto yo. A veces me pasa que, dependiendo del perfil que me soliciten, tengo más candidatos o menos candidatos, dependiendo Seguro. de las especificaciones del perfil. Entrevistamos a los candidatos, mando a un filtro, mando a 2 o a 3 y en el mejor de los casos que elijan a uno de los candidatos de esta primera terna que se les manda, evaluamos si la persona tiene una necesidad de algún tipo de, además de la adaptación al puesto, de alguna formación o capacitación previa antes de entrar Perfecto, al cargo. bárbaro. En la mayoría de los casos no es necesaria porque nosotros respetamos la carrera judicial, porque así está reglamentado, entonces la persona ingresa al cargo más bajo de la carrera judicial. En el juzgado o en el área en el que ingrese, damos nuestra charla de sensibilización, como le decimos, les contamos a la persona un poco cuál es el trabajo de la oficina, les contamos sobre la problemática que tiene esta persona que va a ingresar, porque obviamente no siempre es la misma, no es lo mismo que ingrese una persona con una problemática auditiva, como ser una motora, como ser una visceral, para que las personas sobre todo bajen esta resistencia que tienen Claro, a lo desconocido, claro. porque en realidad lo que nos dimos cuenta es que es miedo a lo desconocido. Y una vez que se da todo este proceso, ingresa la persona, hacemos un seguimiento,
al principio telefónico, después por mail, tanto con el ingresante como alguna persona, algún superior directo de ellos, hasta que de alguna manera, por así decirlo, les vamos soltando la mano. Perdón. Sí. Estamos hablando de la etapa en que la persona ya entró. Sí. Es decir, esa persona ya ingresó. Y seguimos en contacto. Y cuando esa persona ingresa, ustedes le hacen un seguimiento. Sí, por supuesto. Cada caso es particular. Nosotros no tenemos nosotros tenemos un muestrario de soluciones, pero adaptadas a la persona. Es decir, si la persona tiene inconvenientes por su acceso, por su movilidad al trabajo, nosotros tratamos de buscar una solución que le permita a él cumplir con su acceso al trabajo. Es decir, si una persona, por ejemplo, no tiene medio de transporte para poder llegar al lugar de trabajo, nosotros vamos al lugar, hacemos un estudio de dónde vive, hacia dónde va y cuáles son las soluciones que tiene, y si no llega a tener una solución, le damos un subsidio por transporte. Claro, eso es lo que en una oportunidad creo que hablábamos del el tema subsidio que hicimos nosotros. Es un subsidio que es para algunos casos particular, en caso de que esta persona no pueda acceder. Por ejemplo, alguien que esté trabajando en lo que sería el transcurso de la línea A, ahora está cerrada. En ese caso, a esta persona, para que pueda cumplir con sus tareas, nosotros le daríamos un subsidio por movilidad mientras esta línea estuviera cerrada, por ejemplo. Porque nos dimos cuenta que en algunos casos, o sea, estadísticamente, había muchos casos en los que en las áreas donde había personas con discapacidad tenían grandes índices de ausentismo. Cuando empezamos a preguntar por qué era, en las personas con discapacidad, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que era por estas cuestiones de movilidad. No podían llegar a su lugar de trabajo por las cuestiones de transporte público, por factores climáticos. Pues no es una ciudad accesible totalmente. Exactamente. Entonces estas personas tenían que faltar. Faltaban no porque ellos no querían ir al trabajo, sino porque no podían porque llegar. Las barreras les impedían poder llegar. A un problema, una solución. Esta es realizamos este subsidio que es bastante restrictivo. ¿6 personas no tienen? ¿5? Sí, 5 o 6 personas. ¿Sobre cuántas personas? 60 tenemos ahora. 67 personas. Nosotros tenemos 67 personas, estamos cerca del 5% ya muy bien, de incorporación del cupo. Y si se estamos pasa cumpliendo. mejor. Si nos pasamos mejor. Pero y tenemos 5 personas, o sea que estamos en menos del 10%. Y hace 2 años que funciona este subsidio, que justamente lo hicimos restrictivo para que sea funcional para aquellas personas que tenían la necesidad real. Subsidio. Obviamente. Sí. Obviamente. Sí. La verdad que bajó mucho el ausentismo y mejoró en lo que tiene que ver con la calidad de vida laboral de las personas que no podían. Y el rendimiento. Porque lo que estamos trabajando mucho es que mejora mucho el rendimiento de las personas con discapacidad cuando vos le das herramientas y confía en él. Cuando él tiene la confianza, que es lo necesario para toda persona, esta persona rinde mucho más y se anima más. Levanta su autoestima. Levanta su autoestima. La experiencia en la relación y en los vínculos con el resto de trabajadores. ¿Cómo es la experiencia de ustedes? Es muy buena. Nosotros lo que estamos trabajando, nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar, la mayor forma de discriminación que hay es por ignorancia. La gente no sabe cómo manejarse, la gente, no hay una discriminación visceral. La discriminación que se produce es por ignorancia. Entonces empezamos a trabajar, a introducir en la vida diaria del Consejo de la Magistratura y de la Justicia personas con discapacidad. Empezamos con motrices, después fuimos a los hipoacúsicos y en los últimos 2 años, creo, hicimos un convenio, el Consejo de la Magistratura firmó un convenio con la Universidad Católica Argentina, por el cual estamos incorporando a medio de primeras experiencias laborales, unas pasantías mal llamadas, serían personas con discapacidad mental. Entonces, estas personas con discapacidad mental vienen en su primera experiencia laboral a cumplir jornadas 2 veces por semana en el segundo año, 4 horas, y cumplen tareas de oficina. Y terminan siendo invitados a los cumpleaños, terminan formando parte de la vida de la oficina. ¿Qué nos sirve a nosotros eso? Al margen de la función y el complemento que trabajamos para poder dar una ayuda a las personas con discapacidad. ¿En qué nos sirve? Romper las barreras. Exactamente. La gente ve, sobre todo. Por ejemplo, tuvimos un caso, un chico fue a un archivo, ustedes saben que los archivos
del Poder Judicial son desmadrados, la cantidad de papeles. Bueno, este chico hizo lo que no pudo haber hecho nadie en todos los años de la joven justicia de Ciudad. Lo organizó en menos de 3 meses. Qué maravilla. Hizo un sistema que lo manejamos todos. Claro. Y es una cosa maravillosa. Claro. Bueno, nosotros le damos una mano a ellos y aprendemos de ellos. Y a nosotros nos permite, porque es la mejor forma de explicar, porque cuando nosotros hablamos la gente dice que como que estamos de alguna forma con la camiseta puesta. Entonces lo mostramos a ellos, que es nuestra mejor forma de propaganda. Claro. Bueno, claro. estamos llegando, no nos dimos cuenta y estamos llegando al final de nuestro programa. Desde ya los comprometemos a que nos vuelvan a visitar. En poco tiempo, por supuesto. Encantados. Después que empiece, digamos, dentro de 2 o 3 meses, cuando empieza la actividad judicial más intensa. Pero me interesaría que 2 palabras simplemente sobre el tema que les había preguntado, sobre el tema de formación. Es decir, la formación, ustedes la enfocan únicamente para las personas que se incorporan o para el conjunto de la gente del Poder Judicial en este tema. No, la formación específica. Nosotros lo que hacemos es una capacitación básica para todos los postulantes. Les explicamos qué es el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, a dónde van a trabajar, cuál es lo que se espera de ellos. Una vez que ingresan hay un centro de formación judicial que es el encargado de capacitar a todos los empleados judiciales. A mí, a las personas de discapacidad, a los de la justicia, a todos. Y en estos casos, de la oferta de cursos que hay, ellos toman los que quieren tomar. Nosotros lo que tratamos de hacer, de la justicia, porque entran en igualdad de condiciones. lo que hacemos es trabajar conjuntamente con el Centro de Formación Judicial, de ahí la transversalidad, para que estas personas puedan tener accesibilidad. Si son hipoacúsicos, que tengan lenguaje de señas. Hacemos cursos de lenguaje de señas para el personal de la jurisdicción, y también, si tienen alguna barrera de infraestructura, tratar de que las aulas sean accesibles. O alguna persona que sea ciega. O alguna persona que sea ciega, por supuesto. Está el sistema JOS, que es el que se les aplica. Agrego una cosa, tuvimos algunos casos puntuales de personas con discapacidad, por ejemplo el de Clarita en informática, que en su puesto de trabajo ya había alcanzado, cumplido y superado todos los objetivos que se le habían propuesto y se estaba desmotivando. Entonces recurrieron a nosotros, sus jefes, a plantearnos qué podíamos hacer, y se nos ocurrió llevarla a ella a hacer un curso. Ella es diseñadora gráfica, hacer un curso de un programa muy específico de diseño. Que pagó el Consejo de Que Magistratura. pagó el Consejo de la Magistratura. Agradecamos a su autoridad. Magistratura, le pusimos un intérprete para que ella pudiera acceder. El curso era extremadamente caro, por eso lo pagó el Consejo, y esto fue como una inyección de motivación para ella. Se repitió en otros casos puntuales de personas, esto que vos me preguntabas sobre la formación. En algunos casos puntuales intervinimos, ¿por qué? Porque veíamos que la persona, ante la posibilidad de no ascenso en ese determinado momento, bueno, hicimos un refuerzo capacitándola para que volviera. Sí, y en algún momento esa inversión que hizo el Consejo de la Magistratura vuelve. Totalmente. Hay algo importante que me gustaría destacar. Disculpame, Adela. ¿Se acabó? Lo dejamos para la próxima vez. La próxima. La próxima invitación. Ya dijimos que iba a ser la próxima. Sí. Y bueno, ya... igual están nuestros correos. Tienen los correos y... Sí. Cualquier duda pueden llamarnos. Les agradecemos muchísimo a ustedes por la invitación. Gracias por la claridad y por haber roto el mito que a la justicia no se puede entrar. Y la además justicia de Buenos Aires por lo menos sí. Bueno, y además el caminito que realmente es un camino, digamos, de la formación para el trabajo. Gracias. Y a ustedes, como siempre, los esperamos en el próximo programa, y les recordamos que no dejen de comunicarse con nosotros y transmitir las inquietudes. Gracias y buenas noches. Che, buenísimo. ¿Sabes qué veo de acá? Ay, ¿ya está? Ahí. Qué chulo. Perdón.